Bendiciones a todos. Nuevamente estamos aquí. Queremos bendecir tu vida. Hoy es un día especial porque cada vez que se lee la palabra y se medita la palabra es un momento, es un día especial. Queremos bendecir a todos los que están aquí en Bethesda, los que están allá en Florida, en diferentes lugares de este país. Bendecimos su vida. Quiero hablar este tema importante. Dios no puede usar a un siervo o un hijo de él que esté desanimado o desalentado. O sea, es un momento que nosotros tenemos que tomar la fe y no importa cuánto problemas, circunstancias, lo que esté pasando en tu vida, una cosa no debe estar es desalentado, no debe estar desanimado. Tienes que levantarte en la fe y no importa lo que pase, tú te levantas en la fe y para eso Dios nos dio la fe. ¿Para qué? Para levantarte en el poderoso nombre de Jesús. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 12, en el verso 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, quiere decir que nosotros, dice, el Señor nos está hablando, diciendo que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero, la sangre derramada, la sangre de Jesucristo. Dice, y de la palabra del testimonio. O sea, tiene que ver que no va a ver si va a vencer, ya venció. Y si Él venció y tú crees que has vencido, tú también has vencido, porque dice, el que se une al Señor es un espíritu con él. Entonces no debes desanimarte. Y si hay desánimo, levántate en el nombre de Jesús de esa cama. No importa qué te hayan hecho, qué te hayan dicho, lo que te digan, no importa. Lo más importante no es lo que dice el diablo, no es lo que dice la gente, no es lo que dice tu pariente, es lo que Dios dice de ti. ¿Cuál es lo que Dios está diciendo? El desaliento es una de las armas más peligrosas del enemigo. O sea, empieza a desalentarte, a ponerte triste por lo que esté pasando en tu vida, por una enfermedad, por un problema, una circunstancia, por cualquiera que sea. Tú no tienes que estar escuchando a lo que el enemigo dice. Tú tienes que escuchar a Dios. Cuando dice la escritura, cuando el necio calla, le es contado por sabio. Quiere decir que Satanás y los demonios hablan, dicen cosas, tú no tienes que estar tratando de defenderte, simplemente tú callas. Y cuando uno calla, el enemigo, bla, 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 no puede hacer absolutamente más nada, sino que hablar. Por eso dice que el cordero fue llevado al matadero, fue llevado a Jesús como un cordero silencioso, porque esa era la hora de las tinieblas. Y pasó lo que pasó, pero al tercer día resucitó. O sea, más importante es la batalla, la victoria, porque hay una batalla que él peleó, una guerra que él peleó y aparentemente estaba muerto y fue resucitado por el poder del Espíritu Santo y ahí es donde él tiene la victoria. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mientras que él estaba en la cruz, Satanás decía de todo, bájate de la cruz, ladrón. De otro lado decía, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué sálvanos a nosotros y salva a ti mismo? Una serie de cosas que están hablando, pero no importa, Jesús cayó, murió entregando su vida, su espíritu y su alma al Padre, y el tercer día resucitó. Así que no importa qué estés pasando, lo único que te digo, Dios no quiere que tú estés desanimado, desalentado, quiere que tú tengas la fe y la confianza. ¿Por qué? Porque dice que ya Él ha vencido por medio de la sangre del Cordero. Y si Él venció, tú también venciste. Hay pequeñas molestias. Cuando muchas personas, cuando empiezan las comparaciones, las emociones y el pensamiento negativo, y cuando empiezas a estar escuchando eso y te olvidas de lo que es la palabra de Dios, entonces te desalientas, pierdes la sensibilidad espiritual, pero pierdes también el enfoque. Pero si tú estás enfocado, tú no vas a perder tu poder espiritual, no vas a perder tu pasión y vas a empezar a interpretar
todas aquellas cosas de una manera diferente por medio de la fe. Ahora, el desaliento distorsiona la percepción espiritual. Cuando vemos en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el verso 4, dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó, está hablando de Elías, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo. Basta ya, oh Jehová. Elías acaba de vencer los 450 profetas de Baal, pero él después cayó en un desaliento y Dios lo levantó, envió un ángel, le da la comida, le da hacia adelante y va hacia adelante. ¿Por qué? Porque después de tantas victorias, el enemigo se levantó contra él y empezó a desanimarlo. Y eso está escrito en la escritura para que no te pase a ti. Así, de la manera que se levantó Elías, Dios envió un ángel y ese ángel lo fortaleció, le dio comida para que siguiera hacia adelante, pero sin embargo siguió durmiendo. Entonces, estas características de un corazón que está desalentado o desanimado, una de las cosas que hace que todo le molesta, todo lo interpreta mal, se siente rechazado muy fácilmente, cree que Dios lo olvidó y empieza a comparar una cosa con otra, se compara con otros. Cuando el corazón se desalienta, la mente comienza a exagerar los problemas. El enemigo usa pequeñas cosas para detener a tu propósito, para detener los grandes hombres de Dios. Por eso, esa manera que tú alías por un momento, eso está escrito ahí para que tú veas, medites y dices, no, aquí está escrito para que a mí no me pase. Y si te vas a desalentar, tú te levantas en el nombre de Jesús porque Él te ha dado el Espíritu Santo que está continuamente en tu vida. Entonces, en un momento tú te vas a levantar. Por ejemplo, hay un ejemplo, cuando cuando la gente empieza a comentar, hace comentarios de ti, malos o regulares, esos comentarios no tienes que estar escuchando los comentarios que hacen de ti. En el trabajo, en la familia, en las reuniones, porque te desalientas. Entonces pierdes tu mirada y tu oído a algo que va a afectar tu vida. Entonces es una incomodidad, es un ambiente totalmente extraño, entonces te trae desaliento. Es una expectativa no cumplida. Cuando, ejemplo, siempre yo le digo a la gente, es cuando tú tienes una expectativa de algo, de alguien, y esa expectativa no se cumple, inmediatamente tú te desalientas. Entonces, si tú estás caminando y tú no esperes nada de nadie, si algo recibe, eso es algo adicional. Así que tienes que aprender a caminar, a no estar desalentado ni desanimado, porque un hijo de Dios no puede hablar, no puede ministrar tristeza, desaliento. Tiene que utilizar y usar la fe. No fue el gigante lo que detuvo a muchos creyentes. Por ejemplo, David, el gigante no lo pudo detener. ¿Por qué? Porque él tenía la experiencia. Él había tenido la experiencia con los osos y los leones. Entonces, la Biblia dice en el Cantar de los Cantares que estas zorras pequeñas, echan a perder las viñas, el viñero. Entonces, cositas en tu vida, tristeza, melancolía, me rechazaron, no me hablaron, mire lo que dijeron, mire, o sea, cuando estás a empezar a escuchar, cuando tú tienes, eso no te trae fe, sino miedo, desesperanza. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, dice la escritura, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y eso te produce una activación espiritual, te hace más fuerte. Yo estaba meditando en esta tarde precisamente en eso porque cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas y las aguas estaban turbulentas, entonces tú tomas una decisión de caminar sobre las aguas y las aguas turbulentas, pero Jesús te dice, ven, tú vas con él. Pero cuando empiezas a escuchar voces como escuchó Pedro, inmediatamente miró hacia atrás y quitó la mirada de Jesús para escuchar voces y empezó a hundirse. Pero cuando tú tienes tu mirada, tú tomas una decisión radical. No importa qué ruido hay abajo, alrededor, arriba, tú estás caminando bajo esa palabra rema de Dios. Así que no te debe tener lo que digan, lo que te murmuren, lo que critiquen, todo lo que quieran hacer. No te debe detener. Mantén tu fe de Jesús. Por eso Jesús dijo, si con el árbol verde hacen estas cosas, que no harán con la rama.
Si Jesús dijeron, no tenían nada que decir de Jesús, pero lo calumniaron, lo traicionaron, lo rechazaron, empezaron a decir que él era un hijo del diablo, que era echado a los demonios por Belcebú. Entonces, todas estas cosas, es más, cuando tú usas la menorá, esto es lo que, la menorá es lo que, tú no es que estás usando la menorá, porque tú tienes la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida. Pero en ese tiempo, en el tabernáculo, cuando tú estás leyendo la palabra así, como un libro normal, tú tienes que esperar la voz de Dios para que te explique esta palabra. Entonces, en la menorá, en el tabernáculo, ahí pues, en el lugar santísimo estaba la menorá y están las luces pues prendidas para poder leer. Cuando Jesús, que es la luz, ilumina nuestro espíritu y podemos meditar y leer la palabra, y esa palabra se llena, se va llenando nuestro espíritu de la palabra de Dios. Por eso dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No abras tu corazón a los oídos necios. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Hay más cosas que estás pendiente tú. Si tú estás más pendiente de lo que dice la palabra de Dios, te llena de esperanza, de fe, de conocimiento. Pero si te llena la mirada y los oídos de redes sociales, mirando muñequitos, mirando cosas acá, lo que dicen, lo que critican, lo que murmuran, lo que calumnian, toda esa cantidad de cosas, lo que hace es contamina tu espíritu. Cuando tú estás en una reunión de amigos, esas cuestiones, la gente empieza a hablar cosas, aquí tú abres el corazón y ¿qué sucede? Que empiezas a contaminar tu espíritu. Tú tienes que desconectarte y descontaminarte de toda contaminación de carne y de espíritu. Esa es una de las cosas que tenemos que aprender. Ahora, otra de las cosas es por qué no avanza mucha gente. No avanza precisamente ¿por qué? Porque al escuchar, escucha, tú escuchas, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas cosas negativas, ¿qué haces? Te baja la fe. Y si te baja la fe, estás vulnerable. Entonces, no recibe. Y es importante que uno preste atención a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es espíritu, es vida y es poder. Cuando usted lee en Juan 21, dice, pero Pedro, dice que Pedro preguntó sobre Juan, pero Jesús le respondió, ¿qué a ti? Sígueme tú. Dios trata diferente con cada persona. O sea, porque estaba pensando qué es lo que le estaba diciendo el maestro, pero por qué ajá, ¿qué vas a hacer, maestro? ¿Para dónde vas? Que todas estas cantidades de cosas que estaban preguntando. Dice, él le dijo, sígueme. Si yo quiero estar con Pedro hasta que yo regrese, voy a estar, pero sígueme tú. Entonces estás pensando por qué la promoción para aquel y para el otro no es promoción para aquel. Tú tienes una asignación y en esa asignación tú debes ser inamovible. En esa asignación tú tienes que pasar por fe la confianza en lo que Dios dice. Algunos lloran en esas circunstancias, algunos caen, algunos tiemblan, otros se sienten como si nada, pero Dios sigue obrando, aún en la ausencia, la manifestación de Dios en tu vida. Tú ves que dice que Dios, pues es que yo no siento a Dios, no escucho a Dios, no veo a Dios, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? En el silencio, Él trabaja. Así que no estés pensando que es como que Dios, no meditando cómo Dios lo va a hacer. Tú crees y Dios lo hace como a Él le place. Así que Dios bendice. Cuando Dios va a bendecir a una persona, en cualquier manera, va a usar cualquier medio. Cuando vemos la vida de José, para llevarlo a Egipto, tuvo que pasar, primeramente llevar la comida a su hermano. Los hermanos, ¿qué hicieron? Lo metieron en una cinterna, ahí lo traicionaron, lo vendieron a una cadena de ismaelita, después lo llevaron a Potifar, a ver qué será de su hermano, su sueño. Pero lo que estaban haciendo, toda esa circunstancia, todo ese problema, toda esa traición, lo que estaban haciendo era empujándolo al propósito. Y cuando él llega a la casa de Potifar, todo empezó a prosperar porque Dios estaba con él. Y entonces, ¿qué sucede? En esa traición de sus hermanos, Dios lo llevó a un lugar donde iba a prosperar. Y ahí la mujer de Potifar, usted conoce la historia, se levantó y empezó a perseguirlo, hasta que él prefirió ir a la cárcel. Y en la cárcel fue otra área. Parece que fuera derrota, parece y los ataques, y los ataques, y los ataques. No, Dios permite todo eso en tu vida, porque son procesos. Al final te va a llevar a la victoria total. ¿A dónde llevó? Si no pasa José todo esto, no podía estar siendo la segunda persona más importante de Egipto en ese época. Así que cuando tú lees
Isaías 55:8 dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios no siempre trabaja como esperamos. Pensamos que no, Dios lo va a hacer. No, no, los pensamientos de Dios son totalmente diferentes. Y Dios trata con diferentes tipos de personas de diferentes maneras. Y Dios va, el trato que hace contigo, diferente con el mío. Entonces no tienes que estar pensando de que de aquella manera que pasó, Dios bendice al hombre, Dios hace cualquier cosa para bendecirlo, para sanarlo, para liberarlo, de la manera de Él, no de la manera nuestra, o tratar de tomar, hacer algo que Dios hizo con otra persona, no lo va a hacer. Dios siempre trabaja y como esperamos, siempre estamos con una expectativa esperando. A veces que Dios nos toque. A veces solo habla, a veces guarda silencio, a veces sana sin que la persona sienta algo. Te levantas descansado, por lo menos te levantas descansado y resulta que estás descansado, dormiste 3 horas y como si hubiesen las 6 de la mañana. Pero esa es una manera de que Dios trabaja. Ahora, la fe va madurando. Diga conmigo, va madurando. A medida que has tenido esa maduración en la palabra, vas confiando más aún. No ves las manifestaciones de otros inmediatamente, pero Dios te da la victoria. Comienza, ¿cómo comienza la victoria? Comienza en la boca. Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Ellos han vencido. Dice, él los está hablando de usted y de mí. Y esa es la palabra que dice que Él ha vencido y Él venció por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Esta palabra testimonio de ellos, yo tengo aquí en el arca de la presencia de Dios. Aquí está de la presencia de Dios. Aquí estaba el pan. En esta arca estaba el pan que del maná en el desierto. Está la vara que reverdeció en el desierto y está la palabra de Dios. Aquí está. Eso es lo que cargaba la presencia de Dios. Es el arca de la presencia de Dios. Usted me va a decir ahora, Antiguo Testamento, sí, pero esto es un símbolo del Antiguo Testamento. Ahora, ¿dónde habita la palabra? La palabra es espíritu, habita en mi espíritu. Cuando yo creo la palabra, me voy llenando mi espíritu. Y cuando usamos la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, inmediatamente eso reverdece en nuestra vida. ¿Y de qué te alimentamos? De la palabra de Dios. Porque la palabra Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no puede entrar al reino de Dios. Ahora, el creyente debe confesar, y usted debe confesar, Dios sigue conmigo, Dios va viviendo contigo, Dios me va a quitar el desaliento, Dios va a estar conmigo. Cuando le empieza a actuar y a hablar de acuerdo a lo que Dios está diciendo en tu vida, empiezas a tener una vida totalmente diferente. Yo soy, el Señor dice, tiene el control. Mi respuesta viene de camino. Esa es la confesión. Lo que se confiesa con fe fortalece el espíritu. Conclusión, no Dios busca siervos perfectos, busca siervos firmes. El enemigo quiere distraerte, número uno. El enemigo quiere agotarte, número dos. El enemigo quiere irritarte, número tres. El enemigo quiere compararte y desanimarte, número cuatro. Pero hay un Dios que te llama a levantar otra vez y levántate en el nombre de Jesús. Y cuando tú te levantas en el nombre de Jesús, las cosas empiezan a cambiar. No es mismo que tú te levantes con tu fe, que tú te levantes con la fe de Dios, porque esa es la fe que toca tu espíritu. No permita que las emociones momentáneamente destruyan tu asignación eterna. No permitas eso. Dios te da, todavía te puede dar la victoria. Tú solamente tienes que creer. Vive y decides vencer. El desaliento no te debe vencer a ti. El desánimo no te debe vencer a ti. No importa, el enemigo trata de ponerte desánimo, empieza a decir que no va a fluir, que no va a hacer las cosas, que esto no se puede, que es imposible. No, para Dios todo es posible. No importa lo que el enemigo hable, no importa lo que el enemigo diga. Una cosa sí yo sé, que cuando nosotros como hijos de Dios, como siervo de Dios, nosotros creemos, bendecimos, decretamos la palabra de Dios, la palabra de Dios se cumple en cada uno de nosotros. El enemigo se levanta, dice la escritura, él se levanta como río contra ti, pero el Espíritu Santo levanta la bandera. La escritura dice, por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Eso puedes verlo por toda la escritura. Cuando Jesús pasó la circunstancia, pasó Pablo,
Pablo pasó de alguien que perseguía a la iglesia, que mataba a los creyentes, y Pablo termina él siendo perseguido, maltratado, cuando él se convierte. Cuando usted leemos ahí en Primera de Timoteo, me llega a revelancia esta palabra, Primera de Timoteo, aquí lo tengo, Primera de Timoteo capítulo 1, dice en el verso 12, si no estoy mal, pero quiero que usted lo tenga en su espíritu, porque el apóstol San Pablo lo está confesando, declarando. Aquí dice en 1 Timoteo capítulo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Maestro del Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome y dándome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia porque lo hice por ignorancia. Observa bien, en incredulidad. Cuando tú persigues a un hijo de Dios, cuando están persiguiendo, lo hacen por ignorancia. Todos aquellos que estuvimos ciegos, perseguimos. Pero cuando nosotros vemos la luz de Cristo, ya no perseguimos, sino que perdonamos, amamos, luchamos, bendecimos. Ese es el área fuerte que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahí está el teléfono en pantalla. Nos puedes también llamar o mandar un mensaje. Estaremos orando por ti. La montaña de oración es un poder tremendo. Aquí tenemos la menorá, tenemos todo eso. Hacemos todo lo que es la oración permanente. Y quiero que usted mantenga siempre en este WhatsApp, mantenga los contactos y ahí estaremos contactándolo a usted y orando por usted. Así que quiero que se contacte con otras personas que están ahí y vemos que la bendición de Dios va a reposar sobre su vida. Dios llama y nos enseña a llamar las cosas que no son como si fuesen. Escúcheme, para que Dios se glorifique en un milagro, tiene que haber una circunstancia adversa. En una sanidad uno dice, no hay nada que hacer, no, absolutamente no hay nada que hacer, están esperando que se muera, pero Dios interviene, una intervención divina y hay un milagro de sanidad. En finanzas, en matrimonio, en la salud, en todo esto Dios interviene. Cuando hay intervención divina, Dios cambia la escena de nuestra vida. Así que hoy tenemos un gran amigo, un pastor, Daniel Collazo, que está pasando en este momento, está en la clínica y vamos a estar orando por él. Ya, de hecho, todos los pastores en diferentes lugares del mundo están orando por él. Es un evangelista muy reconocido, argentino, vive allá en Los Ángeles, California, un hombre que Dios usó en Colombia para ministrar a diferentes iglesias y fue tremendo. Todas de las asambleas de Dios fue compañero mío o es compañero mío todavía del ministerio de guerra. Entonces, quiero que todos estemos orando. Quiero orar primero que todo para que la bendición de Dios, todos los que bendijeren a Abraham serán benditos y todos los que lo maldijeren serán malditos. O sea, quiere decir, de tu boca debe salir bendición para que coseches bendición. Cuando tú lanzas, escucha bien, una semilla que lanzas de maldición, cosechas arbusto, fruto de maldición. Cuando tú confiesas bendición sobre alguien, esa bendición viene fruto. Es más, por eso el Señor dice, amad a vuestros enemigos, o sea, amarlo. Dice, orad por los que os persiguen. Eso es lo que dice en la bienaventuranza. Entonces es algo que cuando tú maldices a alguien, tú recibes cosecha de maldición. Esta palabra, cuando alguien te está maldiciendo, tú no tienes que maldecirlo. Él mismo se maldice. Así que tú tienes que bendecir, no importa si coges rabia, lo que sea, no importa. Jesús, el secreto de Jesús, cuando tú callas, el enemigo empieza a hablar y empieza a decir una cantidad de cosas. Jesús, bájate de la cruz, Jesús esto, lo otro, y si esto, empieza a hablar. Hay un tiempo de hablar, pero Jesús es el tiempo de actuar. Cuando tú callas, dice la Escritura, aún el necio, cuando calla le es contado por justicia. Cuando calle le es contado por sabiduría. Y no una sabiduría humana, es una sabiduría de parte de Dios. Quiero hacer esta oración por ti en este momento. Abre tu corazón y comparte esta palabra con otros
porque sé que va a ser de bendición. Dios va a hacer un milagro financiero en tu vida hoy. Va a sanar problemas de corazón, va a sanar problemas de diabetes, problemas de riñones. Dios va a hacer, hay personas que están sufriendo en este momento con problemas pulmonares. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, yo sé que tú siempre me has escuchado. Envío tu palabra. En el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre cada persona que está ahí, personas que están oprimidas por espíritus de enfermedad, por depresión, desaliento, temores, angustia, inseguridades, miedo. Se remueve ahora en el nombre de Jesús. Cancelo toda palabra de maldición que haya lanzado contra ti en el nombre de Cristo Jesús. Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Y esa es la herencia de los siervos de Jehová. Declaramos que la presencia de Dios, la sangre del Cordero está sobre nuestras vidas, está sobre nuestros hijos, está sobre nuestras finanzas, sobre nuestra familia. En el poderoso nombre de Jesús, ninguna arma va a prosperar en tu contra. En el nombre de Jesús, declaro ahora la palabra de sanidad, de salvación, de prosperidad, de avance y de progreso. En el poderoso nombre de Jesús. Bueno, no es suficiente, lo mejor está por venir. Te bendigo, la paz de Cristo sobre toda tu familia, y quiero decirte que la bendición de Dios está de acuerdo a tu bendición y que Dios te dé 1.000.000.000 de veces más de lo que me deseas. Así que esa es la oración que tienen que hacer, que Dios le dé 1.000.000.000, 1.000.000 de veces a esa persona de acuerdo a lo que deseas. Quiere decir que desea lo bueno, va a recibir cosecha. Si desea lo malo, es un problema, pero tienes que aprender a hacerlo de esa manera. Que Dios no escucha las oraciones de los impíos, porque hay gente que se convierte en impíos, se levantan contra ti, contra los pequeños de Dios. Así que te bendigo, la paz de Cristo. Ya sabes que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.